Pues entonces empecemos, si quiere usted ordenar las preguntas, yo puedo empezar como por o tomar, como convertir en la primera pregunta la de los antecedentes biográficos, ¿no? Como con cuando empecé, ¿le parece? Sí, por supuesto que sí, es esta la Listo. primera pregunta. Entonces digamos que ahí debe su merced involucrarme más que como productor, como un sujeto que estaba formándose en artes plásticas y visuales en la SAP hacia la década, hacia 2000-2002. Me retiro de la SAP, pero logro tener contacto con con procesos de montaje en exposiciones, o sea, procesos de montaje como acompañamiento también en áreas educativas de museos. Respecto a montaje, básicamente lo que, lo que encuentro es un escenario en el cual puedo involucrarme. Básicamente ese escenario estaba marcado por la Galería Santa Fe y la Luis Ángel Arango. ¿Aló? Sí, ¿aló? Y entonces ahí en la labor que yo hacía era sobre todo como integrar equipos de trabajo de montajistas para cumplir con objetivos específicos. Durante un tiempo, durante unos días deberíamos hacer parte de unas cuadrillas de trabajo donde deberíamos manipular obras, seguir órdenes de museografía y curaduría, no, de museografía, pues porque en últimas nosotros no tratábamos directamente con los curadores para poder realizar, perdón, para poder cumplir con deadlines que estaban marcados pues por las exposiciones. En ese sentido, no habría, o yo hice parte de una generación donde no había una capacitación formal respecto a qué significa trabajar en una exposición como operario. Por lo mismo, yo me atrevería a decir que cuando yo trabajaba en las cuadrillas de montajistas, yo no, um, yo no veía que hubiera como profesionalización respecto a la labor de producción. Casi que se subsumían las labores, como que curador a veces fungía de productor, de museógrafo, se mezclaban las labores y había personas, sí, encargadas de controlar gastos, por ejemplo, pero esas personas también estaban como en un espacio muy extraño, como un espacio liminal, que sería como entre la coordinación de la oficina que encarga la exposición y el equipo de trabajo. O sea, podríamos hablar como de un espacio informal, pues. En ese sentido, poco a poco, me empiezo a involucrar con procesos cada vez más complejos con procesos de participación más complejos en exposiciones, por ejemplo, acompañar montajes, ya dirigiendo montajistas, acompañar montajes, encargándome de labores que hoy podríamos llamar de producción, donde básicamente estas estarían determinadas por uno, el cumplimiento riguroso de un cronograma que no establecía yo, sino más me era eh, entregado, me era comentado, es decir, yo no participaba en el diseño del cronograma, yo lo recibía y lo que debía hacer era cumplir con una serie de tareas para que al final se pudieran realizar las exposiciones. Ya en esa etapa, yo me encargaba. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló, aquí estoy, tranquilo. Es que hay como una interferencia ahí. Yo me encargaba entonces de contactar a los montajistas, contactar a la institución, establecer las relaciones institucionales a que diera lugar, si era necesario eh, gestionar permisos de acceso, tanto para equipo de trabajo como obras, si era necesario extender jornadas laborales, si era necesario, sobre todo cuando me refiero a extender jornadas laborales, sobre todo a las de los espacios anfitriones, es decir, que por complejidad en montajes nosotros deberíamos abarcar más allá de las 8 horas pues, de ley, entonces trabajar o negociar con los diferentes
instancias de la institución que nos habría de recibir para que pues, esta acción pudiera darse a buen término, ¿no? No que tuviéramos problemas porque no pedimos un permiso, etcétera. Es decir, hago énfasis en esto porque básicamente ese tipo de labor de producción, insisto, estaba en espacios liminales y perfectamente estaba tanto a nivel de gestión institucional como de diálogo con artistas, consecución de insumos y contratación de equipos de montaje. En ese sentido, podría hablar de anécdotas como una que me sucedió cuando trabajé produciendo, produciendo una exposición para un proyecto que ya desapareció que se llamaba Arte y Naturaleza. Se realizaba entre lo que hoy es IDARTES, pues la gerencia de artes, Instituto Goethe, entre artes e Instituto Goethe en el Jardín Botánico. Y digamos que en esa ocasión la no comprensión del organigrama institucional llevó a que nosotros, pues yo y el equipo de trabajo junto con los artistas estuviéramos realizando el montaje en la exposición y viéramos que al día siguiente, el sábado que se iba a inaugurar la muestra, coincidiera con la inauguración de la exposición un concierto gratuito por parte de Andrea Echeverry, lo cual implicaba pues una exposición de las obras a manipulación por parte de público, un posible daño, etcétera, y ahí se generó como un despelote que llevó a que, por ejemplo, de manera también informal, a punta pues de llamadas, se lograra coordinar entre gerencia de artes, Instituto Goethe, dirección de Jardín Botánico, incluso organización del evento, para lograr como mover ese proceso. Digamos que en ese sentido, a partir de ahí, podría haber como un gran salto a mi trabajo con Jorge Jaramillo, ahorita mismo, ¿cómo lo podría datar? Como 2000, finales de 2006. ¿Me escucha? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Finales de 2006, donde yo llego por recomendación a trabajar con Jorge Jaramillo, quien está tratando de consolidar la labor de difusión a partir de una organización de eventos del área de artes visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Entonces empiezo a trabajar ahí como, ahí vendría a ser otra vez como un rol, a cumplir un rol híbrido, ¿no? Como asistente de curaduría, asistente de investigación, productor, coordinador de equipos de trabajo, incluso coordinador de procesos de atención de públicos. Entonces aquí hay como que yo sería un asistente de curaduría que se multiplicaría en otros roles. Y Jorge Jaramillo, digamos que tenía una muy buena relación con las personas que estaban en el Ministerio de Cultura, básicamente Javier Gil. De hecho, no Sí, me acuerdo si era Javier Giles el que estaba en ese momento, pero sí recuerdo haber trabajado con él. No se lo podría asegurar ahorita, qué pena. Y tranquilo. Jorge Jaramillo recibe entonces un contrato para producir un salón regional de artistas que curó eh, la investigadora Natalia Gutiérrez, investigadora y curadora. Este se llamaba En un lugar del mundo. De hecho, era no solo no solo producir el, el regional que proyectó Natalia Gutiérrez, sino también vincular el que en ese momento estaba haciendo el equipo de Andrés Gaitán y Claudia Salamanca, que se llamaba tomaba como una frase de Turbay, como ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, algo así, era como ese juego de palabras, no recuerdo ahorita el nombre exacto de ese salón, y básicamente lo que hice fue trabajar con Jorge en un espacio que no tenía como las expectativas de infraestructura para recibir dos exposiciones que en su momento eran grandes. Ese espacio era la ciudad de Tunja. Entonces, allá, básicamente, yo lo que hice fue acompañar el equipo de trabajo de Jorge. Él tenía, de hecho, un productor, pero con ese productor hubo como una serie de dificultades, como yo lo podría atribuir como a la inexperiencia, porque este productor era más como una persona que él tenía como un asistente, otro asistente curatorial, pero encargado más de redactar textos y sistematizar información, búsqueda de archivo, etcétera. Y lo que yo hacía era más de campo, más de
buscar insumos, recorrer un espacio, pues Tunja es una ciudad bastante manejable en términos de tamaño, entonces recorrer la ciudad para conseguir una exigencia para montar una obra en tal sitio específico, cumplir con las expectativas del artista, etcétera. Tanto así que, digamos que ahí, ya trabajando con Jorge Jaramillo, podría decir que mi capacitación como productor y mi capacitación como curador se consolidaron de una manera bastante acelerada y eficaz. Pues básicamente Jorge Ramillo venía con la experiencia de haber estado en la Galería Santa Fe, haber consolidado procesos no solamente allí, haber montado grandes exposiciones, etcétera. Entonces yo básicamente lo que hice fue como absorber la información que él me dio para poder operar como, otra vez la figura híbrida, como curador, productor. Posteriormente, para el Salón Regional de Artistas que se hizo en 2009, yo ya apliqué a la convocatoria del área de artes del ministerio, apliqué para hacer una curaduría. Esos eran los 13º Salones Regionales de Artistas. Yo propuse una curaduría que anticipara en un año las celebraciones del bicentenario. Perdón. No, no, le estoy escuchando, sí. Ok. Salón, Salón Me, Regional de Artistas del pero, 2009, ¿sí? en 2009, yo me gano el proyecto 2008 para ejecutarlo 2009 y básicamente lo que hago es entonces aplicar como toda esa experiencia respecto a cómo explorar en región, cómo dialogar con artistas, cómo hacer búsqueda de diferentes eh, 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 obras y cómo lograr negociar la presentación de esas obras en entornos no planeados originalmente para que ellas se dispusieran, o sea, como muchos de los problemas que enfrenté acompañando en mi labor de asistente a Jorge Jaramillo, en ese punto de la aplicación se convirtieron ya en valores que yo podría explotar a favor o tenerlos en cuenta para realizar una buena investigación y una buena curaduría. Digamos que en ese punto eh, llega el momento de pasar, en el caso de la beca que tenía, llega el momento de pasar de la investigación a la materialización, a la puesta en espacio. Y ahí había un vacío. Básicamente lo que sucedía es que, tal cual como había sido concebida la beca por parte del Ministerio de Cultura, eh, la, el dinero estaba destinado, sí, para gastos de investigación, pero de una manera, yo vendría a decirlo, más cercana como al pensamiento mítico religioso. Se esperaba que el curador después montara la exposición y todo bien. Y a mí me parecía muy grave él y todo bien, porque era como, no. O sea, uno realiza una investigación, genera una base de datos, genera una serie de preacuerdos, después los cumple con otro presupuesto. Entonces ahí se generó una discusión con Javier Gil, y digamos que en ese momento sí puedo asegurar que Javier Gil estaba en el área de artes del ministerio, y básicamente lo que hago es exigirle, ya desde el rol de curador de salón regional, exigirle que me acompañe un productor para poder realizar el salón como yo quería. Yo quería abarcar diferentes sedes, quería realizar diversas labores de comisión como, no sé, procesos editoriales, traslado de obras, traslado de artistas para que hicieran performances, una serie de prácticas cercanas sí al arte contemporáneo, pero ajenas a la concepción que se tenía desde el área de arte respecto a la complejidad que ello tenía. En ese sentido, Javier Gil contrata a Carlos Salabarrieta y el contrato con Carlos Salabarrieta básicamente le permite a esta persona operar a partir del trabajo de investigación que yo había hecho para facilitarme la labor de la realización de la exposición. Ahí digamos que se puede establecer como históricamente el hecho de que desde 2009 en los salones, en el Ministerio de Cultura más bien, desde 2009 en el Ministerio de Cultura se empieza a diferenciar la labor del productor de otras labores, de la del curador, de la del museógrafo, del equipo asistente, etcétera. Y lo que viene a darse después, veo yo, es que poco a poco, tanto
ministerio como IDARTES, aunque IDARTES, el IDCT IDARTES, sí, ahí ya podemos hablar de IDARTES, empiezan a consolidar de cada vez de mayor, cada vez de manera más, cada vez de forma más eficaz los roles y la complejidad de acciones que debe cumplir un productor. Me atrevería a decir que las instituciones definen ese rol, es decir, con que lo establezcan, no sé, una definición que se pudiera encontrar a partir, por ejemplo, de la redacción de un contrato, como sus labores son, entonces ahí uno puede extraer como, en 2010 se consideraba que un productor, no me podía atrever a eso, pero ya se empezó a entrever esa posibilidad. En este punto, ya 2009 y de ahí en adelante, yo empiezo a explotar el aprendizaje y el aprendizaje práctico adquirido respecto a la realización de exposiciones para realizar eventos en diferentes espacios, negociar institucionalmente, negociar en espacios que en esa época se denominaban independientes, negociar con artistas respecto al hecho de que me permitieran hacer curaduría con sus obras sin que ellos me pagaran honorarios, pero también sin que yo les pagara honorarios por permitirme las obras. Entonces era como un acuerdo de favores mutuos, donde tanto yo podría hacer la exposición con trabajo de ellos tenían visibilidad, etcétera, y digamos que ese consolidado de exposiciones es lo que usted encuentra ahorita en Reemplazo. Es decir, más como su merced me formuló la pregunta, no es que yo desde Reemplazo hiciera las exposiciones, sino más convertí esa marca, pues, como en el brand a partir del cual yo iba a trabajar diferentes labores, investigación, producción de textos, realización de curadurías, etcétera, negociando siempre con instituciones. Alcancé a negociar con Universidad de los Andes, Centro Colomboamericano, Galería Valenzuela Klenner, Museo de la Tertulia. Ya podría decir que con ese modelo hice eso. Listo. Entonces, digamos como que lo que marcamos aquí es que desde el 2009 podría decirse como que empieza a aparecer en el ámbito colombiano, sobre todo a partir de esa experiencia en el Salón Regional de Artistas, Uh -huh, el rol de productor, digamos como diferenciado pues del curador en el uh sentido -huh, de que es otra persona uh -huh. que debe manejar otro presupuesto diferente al de la investigación que tendría que, digamos como que tendría encima la curaduría. Pero entonces, digamos como que me gustaría saber un poco más, como que hablaras un poco más sobre cuáles serían esas diferencias en términos un poco más pragmáticos, quiero decir, en términos un poco más de el hacer de estas dos personas, es decir, el uno Uh de -huh, pronto uh -huh. investigativo y el otro un poco más técnico del hacer mismo, pero quisiera pues como escucharlo un poco de tus palabras. Ok. Digamos que en ese sentido la distinción se empezó a dar sobre todo por saturación de acciones, de actividades, de tareas a cumplir. En el modelo previo a 2009, el curador acompañaba procesos como acopio de obras, conversación con artistas para recoger obras que básicamente implicaban circuitos, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la exposición. En esa época yo nunca manejé un manual de montaje, entonces eso, redactar el manual de montaje, tener las instrucciones precisas, mostrar cómo se debería manipular la obra, etcétera. Dentro de ese manual de montaje improvisado, incluir condiciones de exhibición, um, de acompañar a los artistas, por ejemplo, respecto a la homogenización, a los que tenían piezas en video, a la homogenización de sus materiales para que estos no fueran como en el formato original en el que hicieron la obra, sino por supuesto le entregaran una copia a la curaduría para que no estuviera la pieza original, pues el soporte original en exhibición, pues cosa que si se llegaba a deteriorar lo suficiente o a ser robado, pues no generara como pérdida irreparable para el artista. Um,
contratar equipo de montaje para comenzar desde el proceso de adecuación de sala de exposiciones y, por supuesto, planeación de museografía, acompañar a un equipo que además se extraía de del equipo de montaje, porque generalmente yo trabajé con montajistas artistas, entonces extraer de ahí un pseudo equipo de diseño gráfico para diseñar la señalética y a partir de ahí entonces buscar dónde producir la señalética que se requería para para la exposición, gestionar los permisos necesarios para manejar cualquier tipo de obras, es decir, si era tejido biológico, lograr los permisos para garantías de higiene, mantenimiento, etcétera, equipos electrónicos, piezas ya más convencionales, esculturas, pinturas de pedestal, instalaciones, gestionar, por ejemplo, si se daba el caso de performances que ocuparan espacio público, entonces dialogar con las instancias de orden público necesarias en cada entorno para que el artista pudiera realizar su labor, tuviera protección y no fuera molestado en términos de agredido, ni por la policía, ni por el público asistente. Garantizar para ciertos eventos que empezaban a darse en esa época o desde esa época, que eran como conciertos o procesos como de acompañamiento culinario, no sé, como artistas que hacían encuentros alrededor de comida, etcétera. Entonces, gestionar la consecución del posible catering que acompañara el proyecto, el mobiliario que el artista requería, cumplir con las condiciones de preparación de los alimentos, su manipulación, obviamente pues para no entregarle al público alimentos mal manipulados y que no se le pudieran enfermar, y por supuesto gestión de residuos. También respecto a estos procesos de curaduría era muy importante sí garantizar también como no plantearlo tanto en términos de economía circular, pero sí plantear el hecho de que en el montaje de una exposición se generan bastantes desechos y el manejarlos, el gestionarlos implica tiempo, es decir, horas de trabajo y por ejemplo, el generar otro tipo de contratos derivados de esa acción, como, no sé, si se generaron escombros porque se tumbó una pared para montar una obra, pues gestionar la contratación de un vehículo con autorización para que recoja ese material y en espacios autorizados. Digamos que sobre todo se daban como se contemplaban muchas variables en torno a las diferentes regulaciones que existían según las instituciones o la combinación de instituciones con las que uno trabajara. Incluso alcancé a estar en una exposición donde era necesario, porque el evento esperaba como una gran asistencia de público en espacio público, alcancé a no operar, porque yo no operé ahí, sino más como a participar en diseños de plan de manejo de público respecto a grandes masas, entonces salud, brigadas de salud, bomberos, etcétera, para que se pudiera hacer. Entonces eso ya no lo podía hacer el curador investigador, sino ya tenía que hacer un productor. Claro. Y bueno, lo que me habías contado un poco como de estos espacios de negociación en los que, desde los que trabajaste a partir de esta marca, eh, quería preguntar si detectaste alguna diferencia dentro de este rol de productor, es decir, de cómo se da la producción en ámbitos comerciales o en ámbitos no comerciales. Por ejemplo, si es diferente, no sé, en términos del hacer mismo, montar un salón nacional que montar una exposición para el Espacio El Dorado o la Valenzuela y Klenner, y no solamente en términos de escalas, sino en general. Sí, sí, hay una gran diferencia. Con las entidades privadas, podría sí mencionar Valenzuela Klenner, El Dorado. Yo alcancé a hacer dos exposiciones en la Cámara de Comercio de Chapinero, también la incluiría allí. En ese caso, la asignación de roles y la proyección de actividades, más bien más que la asignación de roles, la proyección de actividades se establecía dialogando con o los propietarios del espacio El Dorado, no, ahí no fue el Espacio El Dorado, fue con un asistente del dueño,
En Valenzuela y Kleiner se hablé directamente con Jairo Valenzuela y en el caso de la Cámara de Comercio trabajaba con un asistente, perdón, dialogaba con un asistente de la Cámara para dimensionar entonces como las necesidades que tendría la exposición para que ellos las cumplieran. En ese sentido, mi presencia en las exposiciones acompañando los montajes apuntaban a revisar la buena manipulación, la adecuada manipulación de las obras, que se montaran tal cual se quería, que se construyeran los herramientas donde era necesario, que decisiones a partir de como el color de las paredes, etcétera, se cumplieran. Era más, ahí sería como una labor más administrativa, pues la que venía a cumplir. Ya en otros espacios el acompañamiento era mucho más cercano, es decir, acompañar en la compra de insumos respecto a lo que habría dicho X artista para que mostráramos su obra de tal manera y sin problema, veía yo, es decir, otra vez apelando como a la informalidad, sin problema yo participaba en esas labores. Ya. Bueno, quería preguntar un poco, digamos como que en la búsqueda de esta investigación he tratado como de encontrar algo de bibliografía relacionada con la producción, pero en muchos de los casos, y digamos como también es mi experiencia personal, uno termina realizando roles de producción un poco de manera muy empírica. Uh -huh, Pero uh -huh. digamos como que lo que sí he encontrado es una teorización un poco más en el mundo del cine que tiene mucho más claro que es un productor, pero el rol de productor es completamente diferente. Sí. Dentro de esas diferencias, digamos, podría ser la gestión de recursos, porque creo que, pues digamos, o por lo menos hasta el momento, no he escuchado la mención hacia la gestión de recursos. No sé si esa era alguna de las No, actividades que no, realizaba. no. Dentro de, digamos que es muy buena esa línea de comparación que usted establece, ¿no? Productor en el entorno audiovisual, productor en artes visuales. Tal cual como yo conozco el perfil de productor en artes visuales, este es sobre todo técnico y operativo. Está dentro de un organigrama en el cual estaría encabezado por los dueños del espacio, que son como los que plantean los condicionantes, lo que no se puede hacer en los espacios. Dos, sus asistentes que empiezan a dialogar con el curador. Digamos que en mis exposiciones solamente hasta cuando empecé a trabajar, hasta cuando trabajé con el Ministerio de Cultura en el Salón Nacional de Artistas, ahí hubo una museógrafa, de hecho, Liliana Andrade, entonces, en el organigrama que le venía diciendo no existía el rol del museógrafo, casi que el curador cumplía con esa labor. El productor vendría a aparecer después y vendría a aparecer como un sujeto que resuelve problemas, sobre todo eso. Es una persona a la cual se le plantean todos los problemas posibles e incluso se idean problemas para generar, como prevenirnos respecto a posibles afectaciones, complicaciones, etcétera, para que esté preparado y dé respuesta. Entonces, la gestión de recursos yo podría, desde la experiencia que tengo, podría corresponder más a un proceso de negociación donde desde mi labor como curador empezaba a negociar con los espacios presupuestos, quién ponía qué, cómo se ejecutaban esas platas, etcétera. Digamos que respecto al contacto que tuve con entidades privadas, yo no tenía que manejar presupuestos. En el caso de, por ejemplo, la beca de curaduría del Salón Regional de Artistas, del que hice, yo manejé recursos, también alcancé a eso, es decir, recibía la beca y de ahí yo iba manejando la plata. Ya cuando llega el productor, cuando le exijo al ministerio que pongan un productor, ya no tengo nada que ver con plata. Yo simplemente pongo problemas y ellos deciden cómo solucionarlo y pues la verdad salió muy bien la experiencia. Ok, y bueno, digamos como que dentro de en los últimos años, como que en el ámbito colombiano ha habido una floración de algunas productoras y algunos como organizaciones o entidades que se han encargado un poco más de estos roles, pues lo vemos, digamos, en la Cámara de Comercio, que contratan a la productora o viceversa. Entonces, aquí un poco la pregunta es sobre la valoración o sobre el reconocimiento que está teniendo estos roles dentro del ámbito colombiano. ¿Crees que se ha venido reconociendo mucho más? Digo, después de que empieza a aparecer de manera contundente este rol,
cómo ha sido cómo ha venido siendo su reconocimiento? Creo que ese reconocimiento se ha dado más por pragmatismo de las instituciones, donde se ha visto que de manera, a medida que se va profesionalizando el campo, la labor de los curadores es sobre todo teórica e investigativa. Es decir, poner a un curador a montar una exposición podría convertirse en un desastre porque no manejan cálculo de presupuestos, asignación de tareas, etcétera. Quizá porque no poseen entrenamiento pues, en sus áreas de formación. Esto implica entonces una valoración pragmática del rol del productor para, yo insisto como en esa fórmula, ¿no? Como el sujeto que soluciona problemas. Entonces son personas muy versátiles respecto a el conocer los lugares donde se puede acceder a los mejores insumos, conocer a los profesionales que pueden resolver tareas urgentes que se dan en tiempos súper excéntricos, no sé, un cortocircuito por un mal montaje de un televisor en un espacio un domingo a las 12 de la noche. ¿Cómo carajos hacemos? El productor tiene la capacidad de tener el teléfono de esa persona para que llegue en media hora, a la hora que sea, y atienda el ejercicio y lo resuelva. Es decir, más que por reconocimiento institucional, creo que ha sido por la misma proactividad de las personas que han empezado a desempeñarse como productores, que estos empiezan a destacar. En ese sentido, creo que hay una cualificación de los productores respecto a las exposiciones en las que pueden desempeñarse mejor o las que se han desempeñado mejor, y eso genera como, yo he notado como una serie de antecedentes como, estas posiciones de video, llame a tal persona, estas posiciones de performance, llame a esta persona, estas posiciones de tal. He visto que incluso ha habido una especialización en términos disciplinarios y he visto también que eso me lo han contado porque yo ya no lo viví, me lo han contado respecto a la Luis Ángel Arango, incluso les han exigido formalización en términos de empresa cultural a estos productores para que legalicen su existencia, que no sea simplemente un freelancer que subcontrata a otros, sino que sea casi un nombre, más bien que el nombre del productor pueda operar como firma para manejar como un tipo de relación más de persona jurídica, de persona institucional. Esto, por supuesto, va de la mano de intentos de formalización de vínculos laborales, pago de salud, pago de EPS, para fiscales, pues, que eso va muy de la mano. Y creo que, digamos, el modelo ARPO puede demostrarlo, el modelo de trabajo con producción, pues demuestra ser altamente efectivo, porque Arbo es como un entorno crítico para exponerse, cuenta con muy poco tiempo en un espacio con 1 millón de restricciones para montar obras en 2 días. Y lo que he visto es que la especialización de estas casas de producción las convierten en muchos casos en imprescindibles para poder resolver ese tipo de dificultades. Ok, bueno, muy interesante cómo se ha venido, digamos, como especializando este rol. Y aún así, digamos, como que yo siento que todavía no existen espacios de formación a ningún nivel sobre A este ningún rol. nivel. Sí, señor. Digamos, como que Ahí, la perdón, maestría, perdón. sí, adelante. No, siga, siga, siga. Ah, ya, la maestría en museología, digamos como que parte de su intención desde el principio ha sido como buscar un poco esa autonomía del rol. Como en ese Sí. sentido quisiera preguntarte un poco como pensándose, si uno se fuera a pensar un programa de formación para productores, ¿cuáles serían esas herramientas que deberían tener un productor? ¿Con cuáles, digamos, una persona que resuelve problemas, qué tendría que tener en su caja de herramientas? Perfecto. Yo creo que en primera instancia, sí, la condición del amateurismo aparece acá, aflora en todos los espacios, sea una galería comercial, sea una galería institucional, aunque en las institucionales se intenta reforzar la existencia de esos equipos. En gran medida, el productor es un artista que comienza en procesos de montaje de exposiciones muy joven y que decide combinar su labor como persona que realiza obra con el trabajo en montaje de exposiciones durante muchos años.
Después, por experiencia acumulada, conocimiento de las dinámicas de circulación de insumos en la ciudad, de procedimientos, de modos de hacer, estas personas darían un paso en términos de convertirse en gerentes, pues en personas que administran estas iniciativas y se concentran allí. Es decir, creo que la única persona que podría decir que tiene una vocación pedagógica, las únicas personas que podría decir que tienen vocación pedagógica serían Leonel Galeano. De hecho, cuando yo trabajaba con él, él me enseñaba, así como Guillermo, yo sé que usted lo sabe, pero le enseño para que usted haga bien su trabajo. En el caso de Jack, ay, ¿cómo se llama Jack? El apellido. Él trabaja con la Tadeo. ¿Usted conoce a Andrés Foglia? No, no lo conozco, pero ayer sí estaba justamente entrevistando a Laura, eh, a Laura Escobar y ella me habló sobre Jack. Este sujeto, ya que es que no recuerdo el apellido, él es muy generoso en eso, en aportarle información a su equipo para que se dé formación, pero esa formación se da in situ. O sea, usted está frente a la obra, es como Guillermo, tenemos que salir de esto, de este montaje de 8 a 5 hay que hacer esto, cumpla estas labores, y entonces el aprendizaje se da ahí, y el productor, es el gerente de ese equipo de trabajo, el capataz de ese equipo de trabajo, está acompañándolo de manera muy rigurosa. En el caso de esos dos perfiles, Leonel y Jack, para mí son muy importantes. Además, son sujetos que logran manejar relaciones de autoridad y subordinación de forma bastante amable, que eso es algo muy de agradecer. Y es decir, logran como, exacto, como están en proceso pedagógico, pero también son jefes, pues cuando el montajista la caga o hay problemas, hay dificultades en el montaje, como que no estallan con un ataque histérico de, yo dije esto se tiene que hacer, sino al contrario, participan en la solución del problema y ahí se da una muy buena práctica. Digamos que en ese sentido, si usted mira equipos de montajistas en la Luis Ángel, para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, e incluso para las aves, que ahí Andrés Foglia ha trabajado con Jack, por ejemplo, para montar exposiciones de proyectos de grado. Usted empieza a ver que poco a poco esos estas personas que se han venido como montajistas empiezan a adquirir roles administrativos. Entonces, dirigiendo esta pregunta hacia la academia, por supuesto, hasta donde sé, ninguna facultad de artes tiene líneas de investigación y de capacitación en labores de producción. Es decir, estudiantes, digamos que aquí ya hablo como con mi experiencia de coordinador de sala de exposiciones en la SAP. Básicamente lo que yo hacía era asumir dos condiciones. Una, quiero trabajar con monitores que tengan cierta fisionomía, una persona alta y fuerte para que me ayude con las labores más pesadas, una persona muy sutil para que me ayude con las labores más delicadas. Y a partir de ahí establecí equipos de trabajo. Estas personas trabajaban conmigo, lo que les daba la monitoría era básicamente un año, y después, si querían, porque algunos simplemente estaban en la monitoría para cumplir créditos u otras labores, si querían, después se vinculaban con otros espacios de montaje o producción. Um, Creo que sí, esa pregunta suya es casi un reclamo que debería existir dentro de la configuración de planes de estudio en facultades de arte, pues porque básicamente sí, el artista que manipula materiales para hacer su obra no necesariamente sabe cómo disponer de ella en un espacio ajeno a su casa, a su taller, cómo trabajar con su obra para realizar una buena labor de exposición. Sí, la noción de amateurismo aquí vendría a ser evidente, me parece problemática porque no permite como cualificar esa área de desempeño profesional que es bastante importante para muchas personas que estudian arte, por lo menos en la ciudad. Digamos que yo estoy hablando del modelo bogotano. Me gustaría recomendarle que mirara, por ejemplo, el modelo Paisa, que en Medellín pues tienen unas instituciones mucho más consolidadas, instituciones culturales mucho mejor consolidadas, para que le dijeran a usted allá cómo opera eso. ¿Por qué lo destaco? Porque sobre todo, digamos, cuando estaba trabajando con el Salón Nacional de Artistas, sí había artistas, de hecho artistas rolos, que insistían así como parte de mis condiciones para que esta obra se presente en el salón es que tal montajista paisa venga con los gastos que toque.
porque este man es el único que puede, y los montañistas que llegaban eran brutales, o sea, súper, súper, súper versátiles, súper dinámicos. No sé cómo se formaron, nada, pero eran realmente unos profesionales que dicen, ¡jue puta, qué bueno contar con esta persona en este equipo de trabajo! ¿Mm? Ok. Y bueno, y ya como puntualmente, ¿qué debería, digamos, como qué debería enseñarse en esas clases? Digo, como debería ser un poco más una enseñanza técnica o podría ya inclusive meterse en una teorización si esto, si digamos, si se pudiera de alguna manera. Uh-huh, uh-huh. Creo que aquí el modelo iría a la inversa. Le implicaría el enfrentamiento a problemas de solución práctica. ¿Para qué? Para que después la persona, después de solucionar el problema, teorice, casi que inventaría las decisiones que hizo y explique, perdón, inventaría las decisiones que tomó y explique por qué llegó a ellas. Quiero decir que, digamos, dentro de los ítems que yo incluiría en la formación de estos potenciales productores debería estar el manejo del estrés. El estrés en una exposición es una cuestión predominante que si no se maneja bien se vuelve muy grave porque destruye equipos de trabajo, rompe relaciones curador-artista, o sea, puede llegar a armar un mierdero brutal si la persona no es capaz de dar órdenes, así de simple. Entonces es una persona que cree que porque es jefe, todo el mundo le hace caso y ya, no, es decir, tienes que aprender a manejar niveles de estrés, sobre todo eso, como cruzando la noción del deadline casi inmediato, con una muy buen manejo de personal. No llegaría a la recomendación de la psicología organizacional, pero sí que las personas entiendan como los flujos de órdenes y que sean capaces los productores de establecer flujos de órdenes lógicos para que una persona con X capacitación sea capaz de cumplir con una tarea y no desbordarla, por ejemplo, y después generar una pelotera y al final echan a la persona, el productor no cumple con la tarea, la exposición se inaugura mal. Asimismo, insistiría en el hecho de que el productor, con su don de gentes, precisamente, se impusiera casi la tarea de generar bases de datos de posibles apoyos en su labor. Y estos apoyos son multinivel, desde la consecución de materiales, la consecución de equipos, la resolución de problemas técnicos, la contratación de personas con capacitación en alturas, que eso sigue siendo una falencia de los equipos de montaje en la ciudad, por lo menos he visto, que si se presentan problemas de salud, no sé, alguien se cae de una escalera, se pueda resolver muy rápido en la atención de la persona afectada y sí, como que sea capaz de acumular una información lo suficientemente adecuada, eficaz y actualizada respecto a otros sujetos que le pueden ayudar a resolver problemas. Y por supuesto, planeación de costos. O sea, un productor debe manejar costos, debe saber manejar carteras, no en el sentido de que incremente la gestión de recursos, sino que con los recursos que se le dan sea capaz de responder a lo que se le exige y si él ve, porque es capaz de calcular costos, ve que ese valor no es suficiente, de inmediato lo diga a sus superiores para que no se generen expectativas sobre él y al final él termine siendo, no sé, el responsable de la no existencia de X elemento, pues porque salió carísimo y nadie lo podía pagar. Vale, pues Es más, ahí sí. añadiría, porque salió carísimo y de pronto el curador, muy de buena fe respecto al hecho de, puta, yo quiero esa obra acá, termine metiendo de su plata, por ejemplo. Sí, digamos que puede ser un escenario muy, muy probable que suceda. Pasa un resto. Así como traiga eso, así como tiempo real, ¿no? Como no hay esta cosa, este man no la planeó, no hay plata, entonces uno como, manica, tome mi tarjeta, saque plata y resolvamos eso ya, porque si no, no se puede, porque inauguramos mañana a tal hora. Sí, sí, y esas deudas quedan allí y siempre, pues, Eso es una mamera después. sí, Eso se sí, volvió sí. un lío porque usted ya entrevistó a Karen Nazarit, usted tiene que hablar con ella. No, sí la conozco, pero no he tenido Uf, todavía. Karen en ese sentido, a mí por ejemplo, cuando ya aquí lo hablo desde la experiencia de Salazar, Karen me daba cátedras de manejo de recursos, porque yo con la experiencia que tenía y todo, y ella era como, no, Guillermo, o sea,
calma, amigo, que la cuestión es que usted saca plata para que la exposición salga, porque después yo, Karen, yo como justifico presupuestos por actos, ¿cómo es que se llama? Eso es una cosa institucional muy jodida para un funcionario. Eh, Ah, hechos cumplidos. hechos cumplidos, exacto, hechos cumplidos. Como Guillermo Manica, yo no puedo llegar con hechos cumplidos a pedir plata, güey, porque eso entra en la ilegalidad, pues dentro de la distribución de recursos de un entorno como la Universidad Distrital. Sí, Y obvio. Karen Cualquier en ese sentido, institución pública. muy bien, muy bien. Ok, claro, sí. Bueno, buenísimo. Creo que no la tenía en la lista, pero la incluiré porque sí, sí sé. Y pues Le además toca. ellos han Además, Karen venido. estuvo en la productora, ¿no? Karen estuvo un resto en la productora. Sí, fue de las que lo inició, creo. Por supuesto. Ella es Sí. un personaje muy importante, además porque Karen, incluso ella le puede ampliar a usted ese perfil que usted hablaba de productor, ella se lo puede ampliar porque ella, yo la conocí siendo productora en la Nacional, en Artes, y ya ahorita en la Distrital, aquí en la SAP, y ella ha expandido sus labores, o sea, Karen tiene un rol de productora, me parece que va más allá del solucionador de problemas, o sea, lo cumple, pero llega incluso como ese conocimiento de normativas, conocimiento de manejo de presupuestos, manejo de tiempos, que eso es una mamera con presupuestos institucionales, Sí. ejecución de parafiscales, condicionantes que uno no tiene en cuenta, pero para nada, porque uno no está inmerso en las áreas administrativas de una institución. Claro, como temas de contratación dentro de las Uf, instituciones uy, sí, públicas que contratación son. que es una mierda. Karen Sí. se lo sabe muchísimo y tiene además la paciencia para que no le parezca una mierda. Es como, ok, esto toca hacerlo, weón. Si no lo hacemos, vamos a tener la de líos. Empecemos, amigo. Paso uno, ya. Sí, uy, qué buen dato. Sí, no, no lo había Mm. pensado, pero tienes toda la razón. Ella es alguien. Pues bueno, creo que ya estas serían todas las preguntas como que tenía planeadas. Muchas gracias, realmente la información fue muy buena.